vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Que yo conozca cartografía de escritoras en alguna parte del mundo, no conozco. Hasta donde yo, lo que conozco es un mapa de escritoras mexicanas en el mundo, un mapa que encontramos a partir de hacer de la idea y de estar trabajando en esta cartografía. Yo creo que es una gran herramienta porque permite poner un mapa sobre otro mapa, ¿no? Entonces, saber, el estado de Michoacán, que es un estado con particularidades importantes, con situaciones que le identifican y a su vez lo diferencian con otros estados. Entonces, ver esta geografía, cuáles son la situación temática de las escritoras. Eso es una situación de distinción, pero distinción no en un término de taxonomía de valor, sino en un asunto de distinción de taxonomía horizontal. Yo soy Adriana Sáenz Valadez. Estamos aquí para platicar sobre la cartografía, creándonos en las palabras, cartografía de escritoras que viven en Michoacán. Y yo soy una profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y me dedico a estudiar, los productos culturales, con énfasis los productos culturales realizados por mujeres, desde la perspectiva de la filosofía feminista. La intención es conocer la participación tanto crítica como reproductiva de los productos culturales en los deberes ser patriarcales. Yo, desde mi tesis doctoral y desde mi proyecto de maestría, estoy trabajando, lo que he llamado un concepto teórico que yo acuñé, que se llama racionalidad patriarcal. Y es un poco como lo que conocemos como patriarcado, pero no solo como una estructura, sino como una racionalidad. ¿Y qué es una racionalidad? Algo que nos enseña a pensar a partir de diferentes razones. Entonces, esta racionalidad patriarcal tiene tintes de blanquitud. Aprendemos que lo bello tiene que ver con lo blanco, con la figura, con la altura, con todo eso que no somos, ¿no? O sea, los cuerpos que no somos, esos son los cuerpos que desde esta razón de blanquitud, eso es lo hermoso. Pero también tiene una razón clasista, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos siempre? No la conciencia de nuestra clase y el orgullo de nuestra clase, y la unión y la división de las clases para que todos y todas podamos tener acceso a un mayor estado de bienestar, sino que lo buscamos es subir yo de clase, subir mis parientes de clase y los demás, pues a ver qué hacen. También tiene tintes, por ejemplo, de geografía, ¿no? Entonces, ¿qué valoramos? El conocimiento, el arte, las cuestiones de las ciudades y de las ciudades centro. ¿Y qué es lo que no valoramos? Bueno, aquello que está en otras geografías, lo que está en el pueblo, lo que está en la ranchería, eso es de menor calidad, es de menor valía. Entonces, si tú eres una persona de cierto color, que vive en cierta geografía, que no tiene cierta clase social, pues eres una persona vista con incomodidad. Y sin embargo, si viene una persona de cierta clase social, con cierto color, que viene de vivir en una gran capital, pues esa persona la ponemos en otro estado. Entonces, a partir de estudiar esto, y siempre vinculada con los productos culturales, a mí me ha interesado y lo empecé a trabajar en escritoras de la generación de 1950. ¿Por qué esas escritoras? Porque son las primeras que se llaman escritoras. Antes eran mujeres que escribían. Y eso me parece que es muy importante porque mujeres que escribían eran como las flojas, las que no están vigilando que está haciéndose la sopa, las que no están vigilando a los hijos que hagan o que no hagan, sino que se dedican un tiempo a escribir. O sea, qué ociosas.
Una mujer que cumple con los deberes ser es una mujer que no dedica tiempo para ella, y que si dedica tiempo para ella es para modificar su cuerpo, para gustarle a alguien, nunca para gustarse a sí misma. Entonces estas escritoras de la generación de medio siglo, las primeras que dicen, no, sí soy escritora. Las mujeres siempre hemos escrito, pero el asunto es que un poco lo que platicábamos, que te posiciones en ese lugar en donde sí puedo decir, yo escribo. ¿Y por qué escribo? Porque yo escribo sobre los cuentos, sobre la narrativa de las Pireris en mi comunidad. Porque yo escribo sobre eso que le pasó a Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, yo escribo la vida del pueblo, y la vida del pueblo es tan importante como la vida en París. Y entonces yo digo, ahora sí, vamos a ver las escritoras sobre qué están escribiendo. Y eso que están escribiendo, ¿qué está sucediendo? ¿Están reproduciendo los deberes ser patriarcales? ¿Cómo están representando las mujeres a las mujeres? ¿Están haciendo crítica? Y yo tengo una apuesta, escribí hace unos 8 años, me parecía que un sector que ha asumido mucho los postulados feministas es el postulado de las escritoras. Entonces, yo espero que rompamos esto que llamábamos el fenómeno de la impostora y las mujeres nos atrevamos a decir, sí, yo soy escritora. ¿Y por qué soy escritora? Porque escribí un poema, porque escribí un cuento, porque escribí una ficción en el folletín de mi primaria, porque lo escribí en el folletín de mi prepa, porque lo escribí en Penguin y me publicaron en todo el mundo. No importa. No importa si has escrito un cuento o un poema o tienes ya un contrato para escribir las próximas 5 novelas. El asunto es que te atrevas y digas, yo soy escritora, quiero que el mundo se entere de qué escribo, porque eso nos es muy importante. Publicar, saber, conocer cuáles son los temas, cuáles son las edades, dónde viven. Y otra cosa que nos importa mucho es, hablábamos... Virginia Woolf publicó un famoso ensayo que se llama Una habitación propia y es algo muy importante. En ese tiempo era muy importante un lugar para escribir, para que las mujeres no tuvieran que estarse fugando de la cocina, porque no tuvieran que estar escribiendo en un lugar en que no era para ellas. Pero ahora vemos que el sector de las escritoras está muy precarizado y que eso del cuarto propio ya es un poco como un sueño. Entonces llamémosle a un cuarto propio un lugar simbólico. Yo soy de la Ciudad de México, me vine a vivir a Morelia por decisión, tengo 17 años viviendo en Morelia y bueno, hay muchas cosas que replicamos desde este postulado que Frantz Fanon publicó, digamos, o acuñó, que se llama la crítica centro-periferia. Entonces las culturas, la política en estos países que somos tan centralistas como nuestro país, pues la política se hace en el centro y se replica en lo que se conoce como la periferia. Incluso esta forma tan desagradable de referirse a los estados cuando hablan de la provincia, ¿no? O sea, como eso que no es el centro. Y nosotros lo replicamos, hablamos de Morelia y de los fuera del estado, que es ya Apatzingán, Pátzcuaro, la zona de la Monarca, etcétera. Entonces, bueno, habitando aquí en Morelia, me di cuenta que hay muchas escritoras, bueno, hay muchos escritores y escritoras. ¿Por qué escritoras? Porque es una segregación positiva. Este término tiene que ver con hablar de equidad. Y las mujeres han tenido más dificultad para poder tener acceso a las publicaciones que los caballeros. ¿Por qué? Yo creo que es como un etos, ¿no? O sea, así como yo te digo, cuando pensamos a las personas desde esta racionalidad, creo que es algo que no tenemos muy consciente, ¿no? Pero si vemos a alguien con ciertas características, a veces inmediatamente hay cierto rechazo, que puede ser porque es fresa o porque no lo es, o porque no entra en las categorías de validez y de elegibilidad que nosotros tenemos. Entonces me pareció que Michoacán tiene que tener una cartografía, que cada estado, que cada país tiene que tener una cartografía. ¿Por qué la cartografía de escritoras en Michoacán? Porque vivo aquí, porque empecé a trabajar con escritoras michoacanas y porque me di cuenta que era muy importante tenerlo. Entonces, bueno, esto es un inicio. Alguien podrá replicarlo y decir, oye, yo lo voy a hacer en el estado de Puebla, pues bienvenida, y podemos unirnos y tener una página más grande, por supuesto. O habrá alguien que diga, oye, lo voy a coordinar desde el centro del país y vamos a hacer una cartografía por estado. Pues qué maravilla, ¿no? Porque entonces nos darán cosas comparativas. ¿Qué están escribiendo las escritoras en Durango? ¿Qué están escribiendo las escritoras en Chiapas? O sea, empecemos a ver. Esta es una iniciativa, es una
es un inicio de empezar a visibilizar, a conocernos entre nosotras, quiénes somos, dónde estamos, qué edad tenemos, cuáles son los temas, cuáles son los géneros, y podemos ver muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál será el género que más se escribe aquí en Michoacán? Pues eso lo vamos a saber a través de la cartografía, ¿no? Una cartografía es una propuesta geográfica muy interesante, porque es como sobre un mapa poner otro mapa temático, ¿no? Entonces, por ejemplo, si habláramos de una cartografía de la violencia que lo hizo la Secretaría de la Mujer aquí en la ciudad, entonces encontró en qué colonias las mujeres sufren más violencia y qué tipo de violencia. Entonces, sobre el mapa de la ciudad ponemos otro mapa, pero este es un mapa temático. Lo que nosotros estamos haciendo es eso. Esa es una cartografía de escritoras. Sobre el maravilloso mapa de Michoacán, porque lo decimos, Michoacán es diverso, por supuesto. Entonces, Michoacán tiene playa, tiene zona montañosa, tiene zona de cultivos, mucho de la zona de tierra caliente. Entonces, bueno, sobre ese mapa geográfico y turístico, pongamos el mapa de quiénes escriben, qué temas escriben y desde qué géneros es que mayoritariamente escriben. Yo creo que el simple hecho de estar visibles ya se cumple un objetivo. Es eso, que se conozcan, que alguien teclee desde Francia o que alguien teclee desde el cerrito pegado a un pueblito del estado y que diga, yo quiero saber, se me ocurre mi nombre o se me ocurre el nombre de Josefina Cendejas, que fue mi profesora en economía y que alguna vez dijo que publicaba cuentos, y encontrarla ahí. No vamos a publicar todas sus obras, vamos a publicar ciertas cosas. Una cosa muy importante es que solo vamos a publicar lo que las autoras nos permitan publicar. Entonces, uno es su imagen, que puede ser una fotografía, que puede ser un meme, que puede ser una caricatura, lo que ellas quieran que aparezca. Si quieren la foto de su gatito, la foto de su gatito. Y lo digo con todo respeto porque hay quienes no quieren que se vea su cara y está muy bien. La segunda es qué géneros son los que más publican. La tercera es si tienen página, Facebook, lo que tengan y quieran que lo publiquemos para que quien las vea pueda entrar en contacto o profundizar en su obra también. Vamos a publicar un fragmento de su obra, la obra que ellas quieran, un poema, 2 poemas, 3 poemas. Hay un límite, pero ahí está establecido. Y algo muy bonito y creo que es muy novedoso, un audio de sus obras leído por ellas. Eso me parece que es muy, muy importante porque es justo hacer esto de darles voz. O sea, no vamos a hablar nosotras por ellas, sino literal las vamos a oír leyendo su obra. Entonces yo creo que si a alguien le gusta y dice, ay, yo quiero saber sobre qué está escribiendo, ya me gustó, pues entonces que seamos eso, un puente entre alguien que está buscando conocer y alguien que está buscando y alguien que nos importa mucho, se autonombre, se autoposicione en ese lugar tan anhelado y tan difícil de llegar, que es el poder decir, yo soy escritora. La estrategia fue, primero hicimos una rueda de prensa, invitamos como a 180 personas, entre escritoras, difusores y difusoras culturales, periodistas, medios, etcétera. Y a partir de ahí empezó a hacerse la difusión y lo publicaron en el periódico. Después hemos tenido entrevistas en el radio, ahora en la televisión, y estamos haciendo un cartel que vamos a pegar en cafés, en librerías, en centros culturales y en donde más nos sugieran, además, en donde hablamos y pongamos, se buscan escritoras. Ese es como el eslogan que la muy buena diseñadora, muy sensible, acuñó. Y es justo lo que queremos hacer, ¿no? O sea, buscar escritoras que nos escriban, y la información la vamos a recibir a través de un cuestionario que está abierto en la página. Entonces ellas nos escriben, el correo es cartografía.escritoras@gmail.com. Ellas nos escriben y nosotros les enviamos la liga de la encuesta. Ellas suben la información a la encuesta y nosotros lo subimos a la página de la cartografía. En este cuestionario, que está en línea a través de las herramientas de email, nosotros hicimos 15 preguntas y como 5 preguntas de autorización.
En esas 15 preguntas les preguntamos, ¿dónde publicas? ¿Dónde has publicado? Y no queremos el dato específico de la editorial tal, no, sino publico en línea, me he autopublicado, he publicado en los ejemplos que ya daba del texto de mi secundaria, el texto de mi preparatoria, etcétera. ¿Dónde geográficamente en tu casa, dónde escribes? ¿Escribes en tu trabajo, escribes en el café, escribes en el transporte? Porque algunos nos decían, bueno, la palabra me viene, y yo creo que eso es algo muy importante. Algunos nos decían, cuando voy al trabajo de campo, al campo a sembrar, me llega una idea. Y entonces la empiezo a escribir en lo que estoy haciendo. Y cuando llego a mi casa, bueno, ya lo pongo en el papel, pero en realidad donde escribí fue en el campo, haciendo mi trabajo. Porque trabajo sembrando, o trabajo cosiendo, o trabajo como profesora universitaria y tengo un doctorado. El panóptico es muy grande. Entonces, este cuestionario, ellas van a subir el pedazo de texto que quieren que subamos, ellas van a decir dónde viven. No queremos exactamente, lo que queremos es por las 7 regiones que divide el Estado, la Secretaría de Turismo. Pues que ellas digan, de esa región, de ahí soy yo. Entonces, toda la información nos la van a proporcionar ellas y lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de este cuestionario, con esta información, subirlo a la cartografía. No es que nosotros vayamos a decir, tú vives ahí. No. Donde tú nos digas, nosotros lo vamos a dar por válido. Donde tú nos digas que publicaste, lo vamos a dar por válido. Me parece que el hecho de abrir un espacio para mostrar lo que no se había visto, esa es una de las propuestas que tenemos desde desde un espacio de justicia social, propuesto un espacio de justicia, entendiendo la justicia como un asunto de permitir ver lo que hemos dado por no visto. Puede ser que hemos hecho porque no se vea, o no hemos hecho porque se vea. En cualquiera de las dos circunstancias, el hecho de que tengamos una página en donde se pueda ver sobre qué están escribiendo las mujeres en el Estado, en qué géneros están escribiendo, quiénes son las personas que están escribiendo, en dónde habitan esas personas que están escribiendo, bueno, pues eso es realmente abrir un gran espacio para darnos cuenta que importa la geografía, importan los temas, importa la edad, pero importan en tanto espacios para conocer. No quiere decir que porque tienes más edad escribes mejor o porque tienes menos edad escribes no, sino saber quién eres, en dónde estás, querer generar un espacio para que quien quiera pueda ser vista ella y vista su obra. Que yo conozca cartografía de escritoras en alguna parte del mundo, no conozco. Hasta donde yo, lo que conozco es un mapa de escritoras mexicanas en el mundo, un mapa que encontramos a partir de hacer de la idea y de estar trabajando en esta cartografía. Yo creo que es una gran herramienta porque permite poner un mapa sobre otro mapa, ¿no? Entonces, saber, el estado de Michoacán, que es un estado con particularidades importantes, con situaciones que le identifican y a su vez lo diferencian con otros estados. Entonces, ver esta geografía, cuáles son la situación temática de las escritoras. Eso es una situación de distinción, pero distinción no en un término de taxonomía de valor, sino en un asunto de distinción de taxonomía horizontal. O sea, esto las distingue, esto las construye, estos son los temas que escriben y eso no las hace pues ni mejores ni peores, las hace algo muy importante, poder decir yo soy escritora. Y para eso no tiene que ver con que yo estudié literatura o yo estudié en la escuela tal que me valida como escritora, no, sino yo he escrito y me han publicado, me he autopublicado, yo tengo un texto que salió en algún lado y eso me permite decir que soy escritora. Sí, esto que dices de gestora, imitadora, investigadora van juntos. Es como ir escuchando las necesidades del corpus que estudio. Entonces, pudimos habernos quedado estudiamos las 100 mujeres que conocemos, sus obras, y bueno, eso sería válido. Pero te empieza a llamar el ver, es que hay escritoras que no conocemos
y que sí, y que llegan y te dicen, oye, yo estoy escribiendo sobre este tema, a mí la escritura es lo que me ha permitido existir, porque por eso se llama Creándonos en las Palabras. Estamos en la apuesta de que a través de las palabras es que existimos. Yo le agradezco mucho a mi abuela. Mi abuela a mí no me heredó ni el saber tejer, ni el saber bordar, ni el saber cocinar. Me heredó palabras. Mi abuela era una gran narradora. A mi abuela le gustaba escribir poemas y uno que otro poema de ella se volvieron a veces incluso anuncios para mi familia es de Coahuila, para promocionar ciertos productos. Pero mi abuela era una gran narradora. Entonces ella iba de viaje y nos traía un collarcito, un botoncito, un llaverito, pero lo importante era, ella lo envolvía porque venía en una maleta en su ropa, entonces podía venir envuelto en una pañoleta, en una playera, en un vestido. Pero lo iba desenvolviendo, pero con las palabras nos hacía vivir los lugares. Entonces, yo me acuerdo que cuando vino ella a Siragüen, nos contaba lo azul del agua, los pinos. Entonces, cuando yo llegué a Siragüen, dije, sí, así, o sea, mi abuela me lo había contado. Entonces, ella me heredó a mí, y creo que a otras personas, la posibilidad de crearnos, de hacernos sujetas en el mundo a través de las palabras. Y las ficciones son una forma de hacernos, de existir en el mundo, de cuestionar al mundo, de reproducir lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, me parece que esta cartografía es lo que hace, permitir que las mujeres se posicionen en ese lugar. Me preguntabas cuál es el mayor reto. Creo que el mayor reto es el miedo. El que muchas personas digan, ay, es que yo solo he publicado un poema y me lo publicaron en la Casa de la Cultura de mi pueblito. Entonces, no, pues eso, no, yo no soy como los grandes escritores que salen en la tele y que hablan muy padre y que tienen un lenguaje muy complejo. Pues yo creo que ese es el mayor reto, que nos atrevamos a autonombrarnos, a posicionarnos en ese lugar y a decir, yo me construyo también en las palabras, me construyo en las palabras que escribo. Mis palabras son parte de mí. Yo les diría, escríbanlo, publíquenlo. Algo que nos llevó también a este proyecto es que durante la pandemia estábamos trabajando 10 investigadoras de la Universidad Michoacana sobre un tema que tenía que ver ciencia, justicia y paridad en la Universidad Michoacana. Y fue un proyecto de CONACYT. Pero viene la pandemia, nos encierra y entonces empezamos a tener que aprender cómo comunicarnos por Meet y a tener herramientas y seguimos trabajando. Y en ese momento digo, a ver, cuando pase esto, tiene que haber una narrativa de esto que estamos viviendo. En 10 años o en 20 años las nuevas generaciones van a recordar la pandemia cuando eran niños. Y en 30 años ni habrán nacido. Ni sabrán, o sea, ni recordarán como una cosa histórica que hubo una pandemia, que hubo un encierro, y que hubo gente que se murió y que hubo duelos. Entonces dijimos, tenemos que hacer una narrativa de lo que se vivió. Invitamos a las compañeras, colegas de la universidad a escribir. Y fue un gran reto porque había personas que nos decían, es que yo nunca he escrito. No importa, cuéntanos tu vivencia, cómo lo viviste. Y entonces fue un proyecto que me parece que tiene una gran influencia feminista, de dar la palabra sin la censura de escribes bien o escribes mal. Y entonces tuvimos una respuesta muy interesante de personas que nos decían, yo nunca he escrito, pero a partir de esto es que ya voy a escribir. Es que ya me di cuenta el impacto dialéctico que tiene el poner las palabras en un texto escrito, y que ese texto pueda ser leído por otras personas y que yo pueda contarme a través de lo que escribo. Entonces yo les diría, escriban, publíquenlo. ¿Para qué? Para que no se quede que haya una narrativa de lo que está pasando. Que las generaciones que vengan puedan conocer su cultura, su vivencia, porque puede ser que sus generaciones lo cuenten, como estoy contando lo que me dijo mi abuela. Pero también podrá haber muchas personas que digan, no, pues es que me lo dijo mi abuela, ¿eso a quién le importa? Claro que importa. Esa transmisión oral de la cultura es muy importante, pero para efectos de este proyecto, pues nosotros sí estamos tomando en cuenta los textos que están en papel.
en papel, por decirlo de alguna manera. Puede ser que hayas publicado digitalmente, pero digamos, palabras publicadas. Yo creo que sí. Ahora que lo atribuyes, nosotros cuando vimos en el libro, hubo quienes nos narraron cosas muy, muy interesantes de violencias. Tanto de violencias ejercidas a animales no humanos, como violencias ejercidas a los hijos, como incluso violencias ejercidas a ellas y que culminaron en divorcio. Hubo personas que decían, fue por la pandemia que me divorcié, y no porque la pandemia lo haya provocado, sino que el hecho del encierro hacía que no pudiéramos estar evadiendo una situación que era violenta al interior de la casa. Entonces, eso hizo que el estar ahí, el no atendernos, el darnos cuenta que ya no éramos un vínculo, pues llevó a que se separaran o que se divorciaran. Entonces, yo creo que ahorita que lo mencionas es muy probable que las escritoras estén hablando de la violencia en el ámbito privado. Una, yo creo porque sí ha habido influencia del feminismo en la escritura. Que aclaro, no hay que tener una influencia del feminismo en la escritura para que les publiquemos en la página. Si se los preguntamos, ¿el feminismo ha tenido una influencia en tu escritura, sí o no? Pero no hay ningún requisito para que las publiquemos. Nosotras no vamos a ser las censoras. Y después de esto continuó. Yo creo que sí. El hecho de que las personas regresamos al ámbito privado, o sea, estamos siempre en el ámbito privado, pero la pandemia nos obligó a modificar nuestra relación con el espacio del ámbito privado. Y yo creo que eso también nos lleva a la reflexión, a cuestionarnos y decir, oye, es que esto que estoy viviendo sí se tiene que contar. Es que necesito contarlo para poder seguir viviendo. Porque la escritura es eso. La escritura, o sea, te sientas y vienes sobre algo. Y digo te sientas porque yo me siento. Pero hay alguien que diga, yo cuando estoy sembrando, o cuando estoy cosiendo, o cuando estoy tejiendo, estoy masticando una palabra, estoy masticando una historia, estoy masticando algo. Y entonces lo pongo en el ordenador, lo pongo en mi celular, lo pongo en mi cuadernito, pero lo tengo que poner porque ahí se da este proceso de coexistencia, ¿no? O sea, de transformación. Me estoy transformando y claro que nos transformamos al narrar. Nos hacemos. Puedes no tener conciencia feminista, no importa, pero ya el hecho de que tú tomes la palabra y de que tú escribas, quiere decir que tus ancestras feministas hicieron un trabajo muy valioso, que fue generar la conciencia de la necesidad de estos espacios, de que está muy padre que escribas de recetas, que se vale escribir recetas, que se vale escribir un diario íntimo en donde te cuentes tu vivencia, tu experiencia, tus cosas que viviste. Entonces, en ese sentido es que es una influencia feminista, porque si no hubiera existido el feminismo y el feminismo filosófico, no existirían ni las antologías de mujeres, ni la validación de que se vale hablar de la menstruación y se vale hablar de los hijos y se vale hablar de la maternidad o de la no maternidad o el cómo vives la maternidad, cómo vives las relaciones de pareja, cómo te vives el cuerpo también, ¿no? O sea, porque hay personas que hablan de su cuerpo, del rechazo al cuerpo, de la alegría del cuerpo. Entonces, en ese sentido, creo que todo trabajo que hable sobre un espacio para contar las cosas de las mujeres es una influencia feminista. Que no quiere decir que nosotros queremos convertir esto en una página ideológica de ninguna manera. Se vale decir, yo no tengo nada que ver con el feminismo. Es más, no estoy de acuerdo con el feminismo, pero quiero estar en la cartografía, bienvenida, por supuesto. Porque justamente lo que queremos hacer es romper racionalidades en donde tienen que generarse a través de que estés de acuerdo conmigo. No. Lo que nosotros queremos es generar un espacio para que la escritura de las mujeres sea visto. Me gustaría que muchas personas digan, yo me permití aparecer ahí. Y a partir de que aparecer ahí, mi vida tuvo esto. Puede ser el autorreconocimiento de me atreví. Se lo conté a mi familia porque hay muchas mujeres que escriben, pero no se lo cuentan a nadie. Había una que nos dijo, es que mi hijo no me conocía desde este ángulo. Dije, ¿tu hijo te conoce? Dijo, no, lo que yo narro en estos cuentos, no. Entonces, eso, ¿no? O sea, es un gran atrevimiento. Entonces, que digan, es que me atreví, es que publiqué, y eso es justamente el creándonos en las palabras. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que me dijeran, oye,
yo me atreví mucho, también por supuesto las que ya tienen un gran renombre y para ellas va a ser un espacio más de visibilización, también, que bueno, bienvenidas, pero como que sea un espacio incluyente y que digan, yo me sentí feliz, me sentí reconocida a partir de que me autorreconocí y me visibilizaron y me vieron. ¿Qué más si nos dicen, oye, vino alguien de Italia y me escribió y me dijo que quería conocer mis poemas? Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Pero creo que no necesariamente el reconocimiento tiene que venir desde fuera, sino como que sea un autorreconocimiento, un atreverse a decir, eso que yo publiqué vale la pena y eso lo pueden ver otras personas. Yo les diría la posibilidad de tomar la palabra en el espacio privado y en el espacio público es un derecho que tenemos todas las personas. Yo les diría a las mujeres, no le hagan caso a quien te dice, tú no tienes nada que decir, tú cállate, tú calladito te ves más bonita, ¿para qué escribes? No les hagan caso. Yo les diría, escriban, hablen, tomen la palabra, su opinión, lo que tienen que decir, como decimos y tenemos ahí un lema, todas tenemos algo que contar. Soy Adriana Sáenz Valadez, la doctora Adriana Sáenz Valadez, trabajo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana y bueno, mi proyecto de investigación ahorita tiene que ver con la participación de las escritoras en la reproducción y en la crítica de los deberes ser y uno de los productos, un producto muy muy importante de esta investigación es Creándonos en las Palabras, cartografía de escritoras que viven en Michoacán. Hay algo que no dije y que me gustaría agregar, es que es una cartografía incluyente. No necesitan haber nacido en el estado, ni necesitan una esencia mujer, con que se identifiquen con ser mujer y vivan en el estado, coman en el estado, participen de la cultura del estado, a nosotros nos interesa. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó